Hoy sábado 11 de mayo del Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 23 al 28. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se les concederá. Se les concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no se les hablará en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este texto bíblico hay algo que a mí me gusta mucho, hay una frase, pues yo suelo como de cada texto bíblico como tomar una frase, una idea para poder como meditarla bien y quizás parezca como un poquito escondida en este texto bíblico, pero me gusta mucho cuando dice que el Padre mismo los ama. Es decir, el Padre, la primera persona de la Trinidad, los ama. Nosotros estamos acostumbrados y yo creo que realmente nosotros tenemos mucho encuentro y mucho contacto con Jesús. Mucho contacto con Jesús. Y evidentemente tenemos mucho encuentro y contacto con el Espíritu Santo. Cada vez que vamos a hacer algo, lo invocamos, lo pedimos, siempre el Espíritu Santo, y mucho más ahorita que estamos cerca a la fiesta de Pentecostés. Pero a veces parece que la primera persona de la Trinidad es como un poquito desconocido para muchos. Y le digo esto porque les cuento un poquito por lo menos de mí, para poder como ampliar un poquito esta meditación. A mí me costó muchísimo entender o ver al Padre o reconocer al Padre. Y sobre todo lo que dice Cristo, que el Padre también nos ama. A mí me costó muchísimo entender que el Padre me amaba. Porque nosotros generalmente estamos acostumbrados a reconocer en base a al ejemplo, a lo que tenemos. Y lastimosamente yo no tuve contacto con mi papá. Yo soy pues hijo de un padre que pues que emigró a Estados Unidos. Yo estaba muy pequeño, emigró a Estados Unidos. Yo tenía 6 años creo. Y casi no tuve contacto con él. Y yo solamente grande, ¿no? Grande y sí tuve mucho contacto y hasta que murió tuve muchísimo contacto con él. Y eso generó en mí, mis hermanos, un no reconocimiento al Dios Padre. Me costaba muchísimo poder reconocer al papá, a Dios Padre, ¿sabes? A, a Dios Padre, me costó muchísimo reconocerlo. Porque como yo tenía ese vacío de papá, y yo sé que mucha gente hoy en día tiene ese vacío de papá, y por tener ese vacío de papá, les ha costado muchísimo tener un encuentro o una cercanía con el Padre. Y siempre Jesús y el Espíritu Santo. Y está muy bien, obviamente, es la Trinidad. Pero en este punto hablo del Padre, porque Jesús dice, es que Él también los ama. Y cuando yo escuchaba eso me hacía como ruido, ¿sabes? El Padre me ama. Pero como yo tuve un Padre ausente y lleno de conflictos y muchas cosas, entonces me costaba reconocer a Dios como Padre. Me costaba muchísimo. Voy a reconocer a Dios como el que nos salva, a Dios como el Espíritu Santo, a Dios. Pero me costaba muchísimo reconocer a Dios como papá. Y saben, mis hermanos, yo tuve que abrirme al Padre para poder sanar esa relación con Él, que venía obviamente de la ausencia de mi papá. Y yo sé que muchas personas hoy en día tienen ese mismo problema. Quizás tú seas quien tenga ese mismo problema, que tiene un problema quizás de reconocer a papá Dios con todas sus bondades, como un Dios bueno, como un Dios Padre, como un Dios Padre que te ama, que te abraza, como un papá que se preocupa por ti, que te dice cómo estás, que te dice te amo,
como nosotros crecimos, por lo menos yo crecí, sin un te amo de mi papá o sin un hijo tú eres importante o tú puedes seguir, tú puedes hacer esto, o sabes, con ese calor paterno. Entonces es muy difícil, me costó mucho reconocer a Dios como papá. Por eso, mis hermanos, ¿cuál es la invitación de hoy? A dejarse amar por el Dios Padre, por la primera persona de la Trinidad. Dejémonos amar por Dios Padre. Y ese amor que entra en nosotros, que experimentamos del papá Dios que nos ama, va a permitir que si ustedes tienen alguna herida con su papá terrenal, pueda ser sanada. Amén. Mis hermanos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de la parroquia Niño Jesús de Praga.